Bueno, buenos días para todas, para todos. Espero que se encuentren bien o lo mejor que puedan. Este, Hoy es 13 de mayo, nos encontramos en el segundo año del tránsito por esta situación de pandemia mundial. Y bueno, y nos encontramos ya bastante acomodados a estos nuevos modos de transitar la explicitación de ciertas perspectivas, que en nuestro caso hacen al programa de la UCO Psicología Social. En esta clase que voy a grabar ahora, voy a trabajar sobre la psicología social en el Río de la Plata. Para eso voy a usar unas diapositivas como referencia fundamental, en fin, una referencia sobre todo para mí, para acompañarme en el transcurso de la clase. Para eso voy a compartir la pantalla y bueno, voy a comentarles que estos son los textos que ustedes tienen indicados para el tránsito por esta perspectiva. Voy a tomar algunas cosas de estos textos, que ustedes van a observar que son textos un poco distintos. Hay algunos textos donde efectivamente se trabajan aspectos teóricos y ciertamente de algún modo metodológicos acerca de esta psicología social, y luego hay algunos textos que tienen un horizonte más de enunciación política, y al mismo tiempo tenemos el texto de Vicente Citolema, que es una conversación que él tuvo hace largos años con Pillon Rivière, donde está trabajada a partir de esa conversación, está trabajada esta perspectiva, por lo menos en líneas generales. Es un texto muy amable, ustedes cuando lo lean se van a encontrar con realmente un personaje de época que tiene mucha claridad a la hora de explicitar sus principales ideas acerca de qué sería esta psicología social. De todos modos, para empezar, voy a leer unos pequeños pedacitos de uno de los textos que ustedes tienen ahí. A ver si los puedo ubicar. Voy a dejar de compartir en este momento porque no encuentro la manera de ingresar al documento que quiero leer. El documento que voy a leer, que son unos trocitos nada más, es el documento que ustedes tienen con el nombre de Declaración del Grupo Plataforma, ¿sí? Entonces, voy a leer esta frase que dice: sabemos que este alejamiento nos trasciende como psicoanalistas y aún como personas, cobrando un significado que se proyecta en un contexto mucho más amplio que el de la vida científico-institucional. Nuestra disciplina provee el conocimiento de las determinaciones inconscientes que regulan la vida de los hombres, pero la misma, como conjunto de prácticas sociales articuladas, está regida también por otros órdenes determinantes, fundamentalmente el sistema de producción económica y la estructura política. El ejercicio científico, indisolublemente ligado a nuestro estilo de vida y a la organización institucional a la que pertenecemos, está igualmente condicionado e ideologizado en todos los aspectos por su inserción en el sistema, siendo tan solo una particularidad de las instituciones que lo integran y lo sostienen. Y por último, el psicoanálisis no es la institución psicoanalítica oficial. El psicoanálisis es donde los psicoanalistas sean, entendiendo el ser como una definición clara que no pasa por el campo de una ciencia aislada y aislante, sino por el de una ciencia comprometida con las múltiples realidades que pretende estudiar y transformar. ¿Para qué les he leído esto? Bueno, les he leído esto para tener un punto de partida respecto a de dónde salimos para pensar esta perspectiva de esta psicología social del Río de la Plata, ¿sí? Un contexto de producción absolutamente marcado por movimientos políticos y sociales y culturales de los años 60 y principios de los 70, donde hay una preocupación socialmente instalada
de producir transformaciones en la vida social, ¿sí? Estas preocupaciones se efectuaron en algunos movimientos con intención revolucionaria, pero además tuvieron digamos, un anclaje fuerte en lo que se denomina la intelectualidad del Río de la Plata, ¿sí? Ese sector de personas que se dedicaban a pensar y a abordar las cuestiones teóricas a propósito de distintos temas y problemas, en esos momentos se vio interpelada por estos movimientos sociales que empiezan a generar interrogantes sobre las formas de trabajo, sobre qué hacer con lo político y con la política. Se empezaron a interrogar sobre cómo permanecer neutrales frente a las situaciones que de algún modo explotaban en la vida social. Y entonces este contexto de algún modo genera las condiciones de posibilidad para que se puedan empezar a pensar otras cosas, ¿sí? Un poco como dice la diapositiva, empiezan a aparecer utopías activas, según lo plantea Barenblit, que es un autor también rioplatense, y a su vez empiezan a producirse algunas transformaciones en las maneras de pensar, en las teorías y en las prácticas, valga el dualismo en este caso, que generan un movimiento intelectual rioplatense de alto impacto, digamos, en los modos de pensar los problemas. Este movimiento rioplatense, y quiero insistir con la idea de rioplatense, porque es un movimiento que podríamos decir que tiene como su punto de origen en Argentina, pero que también derrama hacia nuestro país, y en ese sentido aparecen acá también en nuestro territorio, digamos, en nuestro territorio geográfico, también algunos pensadores que van abonando estos modos de concebir los problemas, y hacen algo que luego se va a denominar psicología social del Río de la Plata. En especial, en la Argentina se dice que el año 69 fue un año crucial a partir de un movimiento que se generó específicamente en Córdoba. Ustedes sabrán que en ese momento Argentina estaba gobernada por una dictadura de Onganía que, como siempre, generaba condiciones de existencia muy duras para la población en general. Y en ese momento en Córdoba se genera una especie de revuelta popular que pone en cuestión esas prácticas abusivas del gobierno. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con una psicología social? Bueno, en principio tiene que ver porque en ese movimiento, en esa revuelta, lo que ocurre es que tanto los trabajadores como estudiantes, como profesionales de todos los ámbitos de las ciencias sociales, pero en especial de la psicología y del psicoanálisis, se juntan, se suman para generar una serie de reclamos. Y en ese movimiento es que empieza esta interrogación fuerte sobre qué están haciendo los psicólogos y los psicoanalistas cuando en la calle hay muertos, cuando en la calle hay revueltas, cuando en la calle hay represión, cuando en la calle hay enunciaciones. Y entonces, en este caso, es interesante poder pensar que se empieza a generar una nueva categoría, si se quiere, o más bien sería una nueva nominación para quienes se sienten psicoanalistas y psicólogos, y en este caso la nominación es trabajadores de la salud mental. Esto, ¿cuál es el punto de interés de esto? Bueno, el punto de interés es que esta interrogación sobre la neutralidad posible o sobre el apoliticismo de los profesionales del campo psi se resquebraja, se interroga, y estos profesionales del campo psi empiezan a entender que el lugar de lo público, el lugar de la calle, el lugar del hospital, empieza a ser un lugar posible para la intervención,
para el pensar, para la generación de nuevas prácticas, para la generación de nuevas perspectivas. Y bueno, y es una torsión muy importante, ¿verdad? En lo que es el campo psi, porque, digamos, habilita lo que podríamos denominar salida del consultorio, que no solamente es una salida en términos de abro la puerta y salgo, en términos materiales, sino que también es una salida en términos de los modos de pensar restrictivos o encerrados que se usaban habitualmente. Y, y entonces, bueno, este punto de partida es un punto muy importante porque genera estas posibilidades que están en lo que leí al principio, ¿sí? Bueno, ¿y qué estamos haciendo los psicoanalistas? ¿Y cómo escuchamos esto que pasa en la calle? ¿Y qué hacemos con lo que ocurre? ¿Y cómo empezamos a interrogar las instituciones a las que pertenecemos? ¿Y qué fuerza tienen esas instituciones que nos obligan a quedarnos encerrados? Todas estas preguntas que yo estoy resumiendo muy rápidamente, porque no me quiero detener ahí, sino que quiero avanzar hacia las perspectivas, de alguna manera forman el piso, una suerte de colchón, como para pensar, para estos pensamientos nuevos, ¿sí? Acá puse estas tres fotos, que son estos tres personas, pensadores, personajes también, que de algún modo estuvieron produciendo estas ideas nuevas, que después vamos a ver que no son tan nuevas, lo que sí son nuevas en el uso que se les da, y son nuevas en términos de cómo vienen a impactar en los desarrollos del pensamiento del campo psi, ¿sí? A la izquierda tenemos a Mary Langer, arriba tenemos a José Blecher, y a la derecha tenemos a Pichon Rivière, que por otra parte es una foto bastante paradigmática en el sentido de que se puede leer ahí algo de cómo él se sostiene en estos posicionamientos. Vean que es un cartel de protesta, vean que es un cartel que de alguna manera sostiene un pensar interesado o preocupado más bien, en realidad debería decir ocupado, por la necesidad de la transformación social, ¿no? Estos tres pensadores, a veces como en ámbitos o sosteniendo algunas ideas no siempre compatibles entre sí, podríamos decir que estuvieron trabajando en pos de juntar el pensar y el hacer, sin descuidar, y muy por el contrario, haciendo mucho énfasis, o poniendo mucho el foco en la necesidad y en la posibilidad de un cambio social, de una transformación social. Bueno, algunos aspectos que suman a lo que ya estuve diciendo, ¿no? Esta preocupación por el trabajo de los intelectuales, que tenía que ser útil al campo social, ¿sí? Que tenía que ser útil para a los efectos de sostener ideas que apuntaran a ciertas poblaciones, a las reivindicaciones pedidas por los trabajadores, a los aspectos sociales que hacían a las personas más desfavorecidas. Y bueno, y estas ideas, entonces, como dije más temprano, empiezan a interrogar el ejercicio liberal de la profesión, eso que yo les decía hace un ratito del consultorio cerrado, ¿sí? También empiezan a interrogar el trabajo individual, empiezan a interrogar el asistencialismo, y también la idea del Estado como benefactor, ¿sí? Y entonces a su vez aparece, junto con estas ideas, aparece la preocupación también por generar ciertos dispositivos de trabajo que acompañen estos modos de pensar, que acompañen estas ideas, que den lugar a que estas ideas se efectúen, digamos, se ejecuten, ¿sí? Y dentro de estos dispositivos de trabajo que se inventan en estos momentos, estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70, en especial el dispositivo por excelencia inventado en ese momento es el dispositivo grupal, que no es que no hubiera dispositivos grupales funcionando en otros lugares del mundo, después vamos a ver un poco algunos otros grupalismos
que han tenido impacto también en el Río de la Plata y que no son rioplatenses. Lo que sí es cómo se conciben estos dispositivos grupales en este contexto histórico, político, social, y bueno, y cómo se construyen también de manera un poco diferente a otros grupalismos de otros lugares del mundo, ¿sí? Y esto que estoy diciendo, digamos, de alguna manera tiene importancia porque, claro, genera también las condiciones de posibilidad para poner a esta psicología social del Río de la Plata en un lugar peculiar, en un lugar, si se quiere, un poco idealizado también, y a su vez genera el deslizamiento un deslizamiento de sentido, ¿verdad? Bueno, pues entonces la psicología social rioplatense es una psicología grupal. Pues entonces una psicología social rioplatense es una psicología pilloniana. Y bueno, y esos deslizamientos nosotros también queremos ponerlos en interrogación, ¿verdad? Porque si bien Pillon Rivière ha sido, digamos, un personaje, por eso dije persona, pensador, personaje, central en ciertos desarrollos, y el grupalismo ha sido un modo de trabajo muy importante, no podemos descuidar que esta psicología social del Río de la Plata es mucho más amplia que esto que acabo de decir. Hay otros pensadores, hay otras perspectivas que también abonan a esta psicología social rioplatense, mm, y tenemos que pensar que lo grupal es un modo que se encontró como modo óptimo para el trabajo y para los abordajes, pero no es el único, ¿sí? Entonces, les voy a invitar a pensar que cuando hablemos de psicología social rioplatense, tenemos que pensar más allá de Pillon y más allá de lo grupal, ¿sí? Esto me gustaría que quedara impregnado en ustedes como para, justamente para esto, para que quede interpelada esta idea que muchas veces se usa un poco banalmente, ¿no? Ah, sí, la psicología social rioplatense es pilloniana. Bueno, sin descuidar el lugar que tuvo Pillon Rivière, insisto en la posibilidad de pensar más allá de Pillon, ¿sí? Bueno, y entonces ubiquemos que esta psicología social del Río de la Plata tiene esta impronta en lo social como espacio social genera las posibilidades, genera las condiciones de posibilidad para que esta psicología social se prolifere, digamos, ¿no? Bueno, tenemos un texto muy lindo de Marcelo Persia que habla de estos orígenes también, y habla de cómo se produce este entrecruzamiento, que es un entrecruzamiento fundante también, entre las perspectivas sociales y las perspectivas del psicoanálisis. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que esta psicología social rioplatense se funda también a partir, o tomando como punto de inicio el psicoanálisis, pero construye una lectura diferente del psicoanálisis, y hace hincapié en cómo este psicoanálisis favorece el pensar o el transitar estos saberes, pero no, digamos, pero no se queda ahí, ¿sí? Ahora quiero capaz que estoy un poco lenta en este momento, pero quiero hacer hincapié en cómo este psicoanálisis, en el encuentro con esta sociedad que está en llamas, de alguna manera, empieza a pensarse, empieza a producir unos modos de pensar, empieza a interrogar algunas cuestiones, y finalmente termina derivándose hacia la constitución de una psicología social. Este primer psicoanálisis, que es un psicoanálisis bueno, que tiene mucho impacto en la Argentina, ¿no? Es traído, entre otras, por Mary Langer, las que les mostré la foto hace un momento atrás, y es un psicoanálisis que empieza a preguntarse sobre qué hacer con los conjuntos de personas, ¿sí? Y entonces hay un primer psicoanálisis que, a partir de esta interrogación de qué hacer con los conjuntos de personas, produce la intención de una aplicación. Es decir, bueno, usemos el psicoanálisis para el trabajo con los conjuntos de personas. Apliquemos. Como dice Persia,
pongamos este saber psicoanalítico sobre las situaciones grupales, sobre los conjuntos de personas. Y a la vez intentemos que este psicoanálisis dé respuestas a los conjuntos de personas en la dirección de ser un buen psicoanálisis, ¿sí? Porque no nos podemos olvidar de que en estos años a los que estoy haciendo referencia, que es estos en el entorno de los 50, es un psicoanálisis que quiere legitimarse, ¿verdad? Es un psicoanálisis que viene de Europa, que viene del primer mundo, viene a hacerse un lugar en América Latina y en especial en el Río de la Plata, y para poder hacerse un lugar y para poder legitimarse necesita hacer un buen psicoanálisis, ¿sí? Necesita ser un buen alumno, ¿sí? Claro, esto en algún punto luego va a quedar tensado y se va a producir lo que leí al principio, se va a producir esa ruptura, porque este buen psicoanálisis termina entendiendo que lo que intenta hacer no es posible. Esa aplicación de las ideas del psicoanálisis de una forma acrítica sobre los conjuntos reducidos de personas, no alcanza para explicar lo que pasa, ¿sí? Porque este psicoanálisis también es un psicoanálisis que cree en el apoliticismo, que cree en la neutralidad. Y entonces, cuando el campo social empieza a estallar, este psicoanálisis se resquebraja porque no puede dar sentido, no puede producir significados y tampoco puede auxiliar a las situaciones de la vida social que requieren ser auxiliadas, ¿sí? Entonces, luego aparece un modo de desvío de ese buen psicoanálisis, que está bien explicitado y bien ejemplificado en lo que leí al principio, que es eso, es el documento del grupo Plataforma, que lo que hace es romper con este buen psicoanálisis y empezar a desviarse de ese modo de aplicación del psicoanálisis. Empieza a interrogar la función de la institución psicoanalítica como una institución que diagrama las maneras de pensar, y entonces empieza a producir otras ideas, ¿sí? De estas nuevas ideas, que están sostenidas, como dice acá la diapo, en esa intelectualidad crítica argentina, en esa disposición al trabajo público, institucional, en los hospitales, en una crítica a ese disciplinamiento psicoanalítico, en una crítica a la neutralidad y al apoliticismo, y vuelvo a insistir, impregnados de este campo social que está en llamas, produce lo que Persia denomina tendencia de desvío, ¿sí? En esa tendencia de desvío aparece como personaje, autor, Enrique Pillon-Rivière, que en sí mismo encarna este desvío. Y voy a explicar por qué. Primero porque Pillon-Rivière, si bien él nunca se fue de la institución psicoanalítica como tal, acompañó esta producción desviante a partir de lo que fue su propia vida, ¿sí? Porque es una vida que está claramente explicitada en el texto de Conversaciones con Cito Lema. Es una vida que viene muy ricamente instalada, ¿verdad? Es una vida que lo ha hecho mudarse muchas veces, lo ha hecho emigrar, lo ha hecho ser parte de una suerte de burguesía, pero a la vez en mucho contacto con la población indígena, digamos, que había en el Chaco, lo hace ser, digamos, partícipe de esa cultura guaraní, que fue muy importante para él, y a su vez lo acompaña en su propia deriva formativa, ¿verdad? Pillon-Rivière se formó como médico, como psiquiatra, pero a su vez, a partir de esa formación, él también realiza ciertas experiencias, acompañado por el contexto, que ahora después los voy a relatar un poquito, realiza ciertas experiencias que lo obligan a mirar con otros ojos, ¿no? Miren lo que está en la diapo, ¿no? que es del texto de Cito Lema, dice, mirar a la locura con otros ojos. Pillon pudo empezar a mirar a la locura con otros ojos por sus procedencias, por esta familia y este contexto histórico-social en el que él nació y se crió sus primeros años, por este contacto con la cultura guaraní, pero a la vez porque las propias experiencias lo obligaron a empezar a construir otros modos de mirar, por ejemplo, la locura, ¿sí?
Y bueno, y todas estas cuestiones que yo también medio abuelo de pájaro estoy relatando, son interesantes porque hacen también a la construcción del personaje. Vieron que yo he venido insistiendo en persona, personaje, autor, porque es cierto que esta vida que Pillon relata en el libro, y que bueno, muchos conocemos a través de de otros textos, también lo que hace es que él empiece a quedar en un lugar de personaje, en un lugar idealizado, ¿no? Bueno, que a veces ha obturado la posibilidad de conocer qué tiene para decirnos Pillon, ¿no? Me parece interesante poder tener presente eso, y, y especialmente lo puedo decir porque yo también me fui formando cuando joven en esta perspectiva pilloniana, y también durante muchos años mantuve esta idea idealizada de lo que era la perspectiva pilloniana, ¿no? Sobre todo idealizada en el sentido de que caló muy hondo en mí misma y en mucha gente de mi generación, esta idea de que a través de la perspectiva pilloniana podíamos cambiar el mundo, ¿sí? Esa enunciación que la planteó así un poco como cerrada, ¿no? Realmente compuso nuestros modos de trabajo, estoy hablando de hace largos años, ¿no? Y de alguna manera nos hizo quedarnos como amparados en este personaje tan idealizado, cuyas perspectivas nos permitían pensar en un mundo mejor, ¿sí? Este, entonces por eso insisto en el persona, personaje, autor, e insisto en la idea de idealización. Así como muchos lo idealizamos, generó también en el campo del pensamiento, en el campo de problemas de lo social, generó también mucha denigración, ¿no? Por ejemplo, el buen psicoanálisis, que se mantuvo pegado a la institución psicoanalítica, mantuvo la idea importante de ser apolítico y de ser neutral, y a partir de esas dos cuestiones generó toda una suerte de valoración negativa de la perspectiva pilloniana, bueno, que así como la valoración idealizada, la valoración negativa ha impedido que se pueda escuchar qué de estas perspectivas funciona y es útil instrumentalmente para el abordaje de los problemas de la vida, ¿sí? Bueno, quise en esta diapo mencionar algunas cosas de un texto que ustedes no tienen para leer, pero que a mí me resulta muy interesante, que es un texto de Fernando Fabris, donde él bueno, hace una especie de genealogía de la vida de Pillon, entonces plantea como tres grandes momentos en su pensamiento, ¿no? Un primer momento donde él está apegado a la psiquiatría, formado en psiquiatría, y donde realiza la famosa experiencia del asilo de Torres, que fue un lugar donde él trabajó al principio de su vida profesional, y de esa experiencia se conoce sobre todo ese trabajo con las personas que estaban internadas en ese asilo, en la posibilidad de hacerles lugar para una vida un poco más activa, aún en el contexto de encierro, y es esa famosa experiencia donde él, bueno, constituye equipos de fútbol con los internados, y genera las posibilidades para que quienes están allí dejen de ser vegetales, que están sobre las camas, y que sí puedan empezar a constituir unos modos activos de existencia, ¿sí? Esto va a ser importante porque en especial esto de la constitución de modos activos, que acabo de decir, va a ser uno de los ejes centrales de la perspectiva de esta psicología social rioplatense. Luego tenemos la etapa psicoanalítica, donde él se une al psicoanálisis oficial, a la institución psicoanalítica, y luego la etapa final, que tiene, es donde él constituye, digamos, sus ideas principales acerca del grupalismo, acerca de la importancia de los dispositivos grupales, es donde él también a partir de las experiencias genera esto del ECRO, es decir, un esquema conceptual, referencial y operativo,
del que él es parte en conjunto con otras personas, otros pensadores, otros autores, y a partir de esa constitución del ECRO es donde empieza a emerger la propuesta que va, como lo dice el título del libro, del psicoanálisis a la psicología social, ¿sí? Es lo que Fabris denomina una metamorfosis conceptual, ¿sí? Él toma como punto de partida el psicoanálisis y sale de ahí hacia otros lugares, sin desentenderse del psicoanálisis, usando el psicoanálisis como herramienta, como instrumento, pero no quedándose apegado a él, ¿sí? Entonces, lo que dice Fabris en ese texto, que está interesante, me parece a mí, la figura y la obra de Pichon-Rivière no pueden entenderse sin el psicoanálisis, aunque tampoco por este. Es decir, que pensemos que este psicoanálisis para Pichon lo compone en su vida, en su perspectiva, compone su pensamiento, pero no alcanza para explicar todo lo que Pichon fue pensando, ¿sí? Y de esta época se destaca la famosa experiencia Rosario, que es una experiencia que él hizo justamente en Rosario, a propósito de un pedido que le hacen para organizar algunas cuestiones de la vida cotidiana de la ciudad, en relación con algunas organizaciones, con algunas instituciones. Él hace una experiencia que está muy linda relatada en el texto y que no voy a detallar acá, pero a partir de la cual, y esto creo que es lo más importante de esta experiencia, Pichon empieza a poder decir que cuando se reúnen personas en grupos pequeños, o sea, con una numerosidad reducida, lo que ocurre es que si se hace foco en lo heterogéneo de la constitución de esos espacios, la producción que tengan esas grupalidades, esos grupos, esas situaciones, va a ser mucho mayor, ¿sí? Es decir que acá el punto de partida es la reunión de heterogeneidades. Y entonces en esto tenemos otro punto muy importante para poder ubicar, otro punto, más que punto, otro eje importante para ubicar esta psicología social rioplatense. Bueno, ¿cuáles son las principales procedencias del pensamiento pichoniano? Bueno, Pichoniano, por supuesto, como titular, ¿verdad? Pero insistimos en que no se puede quedar remitido a Pichon, ¿no? Tenemos el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis de Melanie Klein, no cualquier psicoanálisis, que para él digamos, es lo que él mamó, digamos, en su formación psicoanalítica. Luego, el pensamiento del materialismo, ¿sí? que también como pensamiento político le generó a él las condiciones para poder pensar en las posibilidades de la transformación social. Luego, algo que ustedes ya conocen, que es a propósito del interaccionismo simbólico, ahí Pichon va a tomar de ese interaccionismo la importancia del relacionamiento, de la interacción, de lo que produce esa interacción, de cómo se genera y qué efectos tiene la interacción, sobre todo en las situaciones grupales. Y luego algunas teorías que también, digamos, vinieron a abonar su pensamiento, la teoría de la comunicación de Bateson, la teoría del aprendizaje de Bachelard, la idea de Telé de Moreno y la teoría del campo de Kurt Lewin. Estas teorías, la comunicación, el aprendizaje, la tele y el campo, van a estar fuertemente impactando en cómo concibe las situaciones grupales Pichon-Rivière, ¿sí? Y que las vamos a desarrollar quizás en un rato, aunque capaz que no es lo más relevante de la cuestión, y sí las vamos a desarrollar bastante profundamente cuando pensemos en la siguiente UCO, que está en conexión con esta, que es herramientas de psicología social, porque nos va a permitir pensar cómo se trabaja grupalmente desde este punto de vista, ¿no? Entonces, bien, si hoy tenemos tiempo en el desarrollo de esta clase, haré énfasis en estas teorías como para poder, para que ustedes vayan quedando con alguna idea. Y entonces, ¿y si no hay otra psicología que la psicología social?, dice Pichon, ¿sí? Y si cualquier psicología es psicología social,
Ahí Piaget toma de Freud, a ver si lo tengo en la diapositiva. Claro, Piaget toma de Freud, ustedes tienen el texto para leer de Piaget sobre Freud, esta idea, ¿no?, de que en la vida anímica individual aparece integrado siempre efectivamente el otro como modelo, objeto, auxiliar o adversario, y de este modo la psicología individual es al mismo tiempo y desde el principio psicología social, en un sentido amplio, pero plenamente justificado, ¿sí? Entonces, esto que Piaget toma de Freud, lo hace justamente, digamos, generar esta perspectiva a partir de la cual cualquier psicología es psicología social. ¿Por qué? Porque en la vida de cualquier persona es imposible concebir que el otro no esté presente, ¿sí? Entonces, cualquier psicología podría ser psicología social, ¿sí? Y bueno, y estos apuntes que capaz que están más conectados con lo que dije al principio, ¿no? Me parece que capaz que los repaso así un poquito para no dejarlos descolgados, ¿no? Esta idea bueno, de que los pillonianos, si se puede nombrar así a un conjunto de pensadores que estuvieron al lado de Piaget y lo acompañaron, no se pueden pensar como homogéneamente, ¿sí? Sino que es necesario pensar que a partir de esta perspectiva, a partir de la constitución de esta psicología social rioplatense, se genera un conjunto de saberes, una serie de pensadores generan un conjunto de saberes que no se pueden concebir homogéneamente, ¿no? Que es necesario concebirlos como una multiplicidad, como un conjunto de singularidades, ¿no? Que lo que tienen de rico justamente es eso, es la heterogeneidad, ¿sí? Como dije hoy más temprano, la heterogeneidad para esta perspectiva es central porque cuando hay heterogeneidad hay producción, ¿sí? Y luego, estas otras dos cosas que un poco también las planteé más temprano, la idea de que esta perspectiva tiene como horizonte el cambio social. Un cambio social planificado, es cierto, un cambio social con un horizonte preestablecido, no tanto en términos de deriva, sino de debemos ir hacia allá, un cambio social que está amparado en el marxismo, por supuesto, pero bueno, cambio social al fin, ¿no? ¿Y cómo se genera este cambio social según esta perspectiva? Bueno, a partir de estas relacionalidades que se pueden producir, a partir de la posibilidad de juntarse en espacios de trabajo y de producción, en espacios de tarea, y a partir de constituir modos activos, como dije hoy más temprano, de trabajo, ¿no? A partir de interrogar la adaptación en la realidad, pero una adaptación que sea activa, que no sea una adaptación que se someta a estos modos que la realidad intenta imponer, sino que muy por el contrario, una adaptación que intente tomar para sí las posibilidades de la transformación, ¿sí? Esos elementos son bien importantes. Bueno, estas perspectivas entonces de psicología social del Río de la Plata, cuyo eje principal está dado por el pensamiento de Piaget, pero insisto, no han quedado ahí, empieza a constituir nuevos dispositivos de trabajo. Para quienes nos hemos formado en esta perspectiva, el dispositivo por excelencia ha sido el grupo, la intervención por excelencia se ha dado a través de situaciones grupales, pero es importante destacar que no se han quedado ahí, sino que esta perspectiva sostiene y acompaña otras maneras de intervenir, que están, digamos, tramadas en todo lo que estuve planteando antes, y no solamente en el modo de trabajo de lo grupal, sino que están tramadas por la necesidad de la transformación, por la convicción de que las personas pueden tomar para sí los modos de la acción, que pueden generar procesos de transformación social, y que a partir del aprendizaje y de la relacionalidad es que se puede hacer ese pasaje de lo pasivo a lo activo, ¿sí? Entonces, de a poco voy sumando algunos elementos para que ustedes vayan teniendo
digamos, como acercamiento a esta perspectiva, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es con cuáles cosas trabajó Pillon? Bueno, Pillon trabajó con cuestiones relativas a la educación, Pillon trabajó con cuestiones relativas a la salud, en los hospitales, en los hospitales psiquiátricos, con las personas internadas, en la vida cotidiana, con personas que tenían problemas para resolver cuestiones de sus vidas con independencia de la enfermedad, ¿verdad? También hizo abordajes familiares, en fin, los ámbitos de actuación o de acción de esta perspectiva son muchísimos, bueno, y tienen, como acabo de decir, como punto, como eje, como horizonte, la posibilidad del cambio, y la posibilidad de que ese cambio se dé a través de adaptarse activamente a la realidad. De hecho, por ahí pasa lo que se denomina la concepción de salud-enfermedad, que se desarrolló en esta perspectiva, que es una concepción que justamente apunta a la salud como adaptación activa, ¿sí? Cuando los sujetos, las personas se encuentran sanos, es porque pueden generar otras condiciones para la acción, para el movimiento y para la transformación, ¿sí? Y bueno, como dije, el grupo, y en especial el dispositivo grupal, en especial esta concepción operativa de grupos para Pillon, ha sido una concepción central de trabajo, aunque insisto, no la única, y que para nosotros tiene bastante relevancia. De hecho, como dije, en herramientas trabajamos bastante sobre cómo funciona un grupo, para qué sirve, cómo se puede usar, instrumentalmente qué valor tiene, bueno, y los desarrollamos más en profundidad en términos de método en esa otra asignatura. Bien. Bien. Para terminar con esta parte, entonces entendamos que todas las preocupaciones y todos los saberes que produce esta perspectiva de esta psicología social rioplatense, de cuño pilloniano, bien interesante y con altísimo impacto en el Río de la Plata, en especial acá en el Uruguay, se generó en función de ciertas condiciones sociales, de ciertas situaciones sociales que producen la necesidad de poner en cuestión cómo se trabaja, para qué se trabaja, y sobre todo para abonar la posibilidad de que ciertos sectores del mundo social sean atendidos, sobre todo estos sectores que habitualmente se encuentran desfavorecidos. Y todo esto conectado con la posibilidad de que a través de estas maneras de pensar y de trabajar se produzca un cambio social, ¿sí? No es un pensamiento producido ni en un laboratorio ni en un escritorio, ¿sí? Es un pensamiento que se produce en la calle, comillas, ¿no? En la calle, en fin, que se produce a partir de este encuentro entre el pensamiento, entre las teorías y lo que pasa en el mundo, y a partir de ahí constituye sus principales líneas de trabajo, ¿sí? Esta frase, que es de una autora argentina que se llama Gabriela Cardaci, me pareció interesante como para poner un punto sobre esto que venimos conversando, es decir, el énfasis puesto en que todos estos aspectos teóricos, clínicos y disciplinares, todo este mundo que se abre a partir de esta perspectiva de cambiar el mundo, es una perspectiva que emerge por lo social, ¿sí? No es al revés, no es una teoría que se va a aplicar al campo social, sino que el campo social genera las condiciones para que se produzca la teoría, ¿sí?
Espero que esto haya quedado lo suficientemente claro, porque es como muy importante para poder pensar cómo... vieron que nosotros hemos ido trabajando distintas perspectivas y hemos ido tratando de pensar, bueno, ¿y de dónde viene esta perspectiva? ¿Y cómo se constituyó? ¿Y a partir de qué cosas? ¿Y contra qué batalló? ¿Y contra qué se creó? ¿O a favor de qué? Y bueno, y esto... este, siendo una perspectiva más, nos parece muy importante como subrayar este aspecto, para que se entienda que esta creación, este campo de conocimientos que se crea a partir de un mundo que está así, está revuelto, está convulsionado, y estos pensadores no hacen más que leer este mundo, por supuesto tomando como punto de partida de dónde vienen, pero a la vez usando esa procedencia teórica y también epistemológica para poder darle sentido y abordar los problemas del mundo social. Bueno, voy a tomar un poco de agua, porque bueno, nos queda esta como, digamos, vendría a ser como una segunda parte, donde donde mi intención, pero nosotros también, porque bueno, por algo hemos puesto estos textos en este módulo, queremos poner el foco también en este modo de trabajo, en esta concepción de trabajo, en esta concepción de cómo pensar el campo social, a través de qué dispositivos también, y en este caso a través de qué perspectivas han hecho juego también acá, en este Río de la Plata, han tenido impacto, han hecho juego, nos han permitido pensar otras cosas, y a partir entonces de ellas es que vamos a desarrollar un poquito algunos aspectos que, bueno, que para nosotros son importantes, como en términos de cómo también venimos pensando el campo social, el campo de la psicología social, ¿no? En este caso, el texto es el campo grupal de Ana María Fernández, que es un texto que justamente trabaja sobre esto, sobre cuáles son estas teorías bueno, que vinieron a sumarse a esta perspectiva pilloniana, cuáles teorías, digamos, tuvieron relevancia en el desarrollo de una psicología social, por estos lares, y bueno, y entonces ella hace toda una elaboración sobre los grupalismos en el Río de la Plata, es decir, las teorías grupales que de alguna manera, bueno, se han estado usando, también digamos, sumaron al propio Pillon, ¿verdad? Bueno, ustedes se van a encontrar en este texto, que es un texto complejo y un poco largo, sobre el campo grupal, se van a encontrar con una primera parte donde Ana María Fernández, que no sé si ustedes saben, pero también es una autora rioplatense, también formada en la perspectiva pilloniana, también formada en el psicoanálisis. Se van a encontrar con una primera parte de este texto donde ella hace referencia a cómo aparece la idea de grupo, no la teoría de grupo, sino la idea de grupo, cómo aparece la palabra grupo, para nombrar qué cosas se constituye la idea de grupo, y a partir de ese trabajo sobre la palabra grupo, sobre la idea de grupo, cómo se van constituyendo distintas perspectivas para pensar lo grupal. ¿Sí? Es muy interesante hacer esa lectura, entender esa deriva, porque bueno, nos permite pensar cómo también las teorías no emergen ingenuamente porque a alguien se iluminó y se le ocurrió una teoría, ¿no? Emergen también a partir de los sentidos y significados que puede llegar a tener una palabra, y qué se puede desarrollar a partir de ese sentido y de ese significado. ¿Sí? Entonces, bien, bueno, por lo menos para mí ha sido bien interesante siempre la lectura y la relectura de este texto, para comprender justamente esto, ¿no? Cómo
este mundo, ¿no? Produce la idea de grupo, en especial en el Renacimiento, ¿no? Lo que dice Ana María Fernández ahí es que antes de esa época no existe la idea de grupo, no existe la palabra grupo, no hay ninguna palabra que nomine a un conjunto restringido de personas. Y eso tiene bastante que ver con el hecho de que los conjuntos restringidos de personas no tienen fuerza, no tienen impacto, no representan nada en el mundo social, ¿no? A partir de que, según ella, ¿no? De la nuclearización de la familia, es decir, cuando se pasa de la época feudal al Renacimiento, cuando empiezan a aparecer los talleres y posteriormente las fábricas, y las personas empiezan a vivir nuclearmente bueno, con sus lazos de sangre, ella dice que aparece la necesidad social de nombrar eso, y entonces ese es el momento donde aparece la palabra grupo, que tiene varias acepciones, depende del idioma del que se trate, pero por ejemplo, la idea de grupo viene de conjunto de personas, viene de masa redondeada, viene de nudo, y bueno, fíjense que es bien interesante porque entonces vamos a ir pensando que cuando hablamos de un grupo, hablamos de un conjunto de personas, hablamos de una masa, hablamos de algo anudado, todos sentidos que de alguna manera van a estar presentes en las distintas concepciones acerca de los grupos, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa es cuando aparecen las teorías grupalistas, cuando aparece la necesidad de parte de los técnicos, de parte de las disciplinas, de significar teóricamente los conjuntos de personas y de sostener o producir teoría a propósito de cómo trabajan esos conjuntos de personas, ¿sí? Son dos cuestiones distintas que incluso en términos cronológicos están muy separados en el tiempo, ¿sí? Primero aparece la necesidad de nominar esos conjuntos de personas, y luego, muchos años después, aparece la necesidad de pensar sobre esos conjuntos de personas, ¿sí? Esta necesidad de pensar sobre estos conjuntos de personas viene de la mano de ciertas demandas que están socialmente instaladas, que tienen que ver con la producción, con la atención de la salud, y ambas cuestiones van a generar distintas perspectivas teóricas acerca de cómo trabajar y qué hacer con esos conjuntos de personas, ¿sí? Entonces, se puede entender que a principios del siglo XX, en realidad está equivocada la diapositiva, porque dice demanda histórica 1930-40, en realidad yo tendría que haber puesto 2040, no sé, el dedo se me anduvo mal ahí, que es una demanda relativa a la producción, y sobre el final, sobre todo en los 40 y más para adelante, una demanda relativa a la salud, ¿sí? Son demandas históricas, dice ahí, es decir, preocupaciones que tienen que ver con la producción y con la atención de la salud que, como dije, generan la posibilidad de pensar situaciones grupales, ¿sí? Y luego tenemos distintas formas de trabajar en grupo, que vamos a ver un poquito rápidamente algunas, que también son perspectivas bueno, que tuvieron distintos desarrollos y que tuvieron distintos abordajes y que digamos, se sostienen en epistemologías muy distintas, ¿sí? Es decir, que vamos a leer en el texto de Ana María Fernández vamos a leer un ordenamiento que habla de distintas formas de concebir lo grupal, ¿sí? Esas distintas formas de concebir lo grupal tienen un soporte epistémico, ¿sí? Es decir, que responden a distintas concepciones epistemológicas de cómo concebir los conjuntos de personas y el trabajo sobre ellas, ¿sí? Esto quiero poder marcarlo de alguna manera porque a veces cuando se lee el texto se queda uno con la idea de, bueno, momento epistémico, dice Ana María Fernández.
¿qué pasa? ¿Es un momento que va uno después del otro? No. Cronológicamente podíamos inclusive encontrar coincidencias en el espacio-tiempo de producción de la teoría. Acá lo importante es cuáles son los puntos de partida en los que se sostienen las teorías, ¿sí? Pueden ser en el mismo año, pero de todas maneras, digamos, piensan, leen lo grupal de manera muy distinta, ¿sí? Y bueno, tenemos un primer momento epistémico, que está sobre todo sostenido en esta primera demanda, una demanda social que tiene que ver con qué hacemos con una baja importante en la producción fabril. Los dueños de las fábricas tienen esta preocupación y le encargan algunos estudios a unos científicos sociales, por decirlo de alguna manera, para ver qué hacer para aumentar la producción. Y a partir de esa preocupación, y de esa pregunta, y de esa demanda, en primer lugar Elton Mayo y luego Kurt Lewin elaboran unas concepciones acerca de lo grupal, que permiten justamente constituir el espacio de lo grupal como un espacio posible de trabajo, sobre todo para abordar esa demanda social y para resolverla, ¿sí? Son estas perspectivas que la de Elton Mayo no está configurada tanto como teoría, sino que su importancia radica en el tipo de experiencia que se realiza. La de Kurt Lewin sí está constituida como una teoría que se denomina la dinámica de grupos. La de Elton Mayo, Ana María Fernández la rescata, y a nosotros nos parece relevante subrayarla. Importa porque es la primera vez que se constituye la idea de que cuando las personas se juntan, se produce algo que es más que su mera sumatoria, ¿sí? Es esta idea de la existencia de un plus grupal, ¿sí? Es decir, que se constituye un grupo de personas, en este caso para problematizar el rendimiento y la producción fabril, y el resultado de esas experiencias tiene que ver con la intelección de que cuando las personas están juntas se produce algo que las trasciende, que trasciende su sumatoria, ¿sí? Un grupo en este caso es más que uno, más uno, más uno, más uno, más uno, sino que hay algo que excede, que está más allá de esa mera sumatoria, ¿sí? Ustedes van a encontrar en el texto el relato de las experiencias, yo no me voy a extender acá para que este video no quede extensísimo. Son unas experiencias que interpelan bastante porque, digamos, como que se usa de alguna manera a las personas cual objetos cual objeto de estudio, y bueno, y realmente las experiencias de alguna manera, bueno, en especial a mí, capaz que a ustedes no les pasa, pero me generan cierta incomodidad en el sentido de que se les otorgan y se les retiran beneficios alegremente, claro, con el argumento, con el fundamento de que, bueno, a partir de esa experimentación, que es cuasi de laboratorio, bueno, se van a producir ideas que van a auxiliar, no auxiliar a las personas, sino auxiliar la producción que tienen las empresas. En fin. Y luego, como les decía, sí, está la conceptualización de Kurt Lewin, que sí es una conceptualización más como compacta, como completa, porque bueno, Kurt Lewin, que era, bueno, un personaje muy interesante, no sé si tanto personaje, sino persona en este caso, no como Pillon, sino como persona, en el sentido de que no se constituyó alrededor de él toda una cuestión así idealizada, ni nada. Y yo creo que es interesante porque es una persona que estudió muchas cosas, y distintas, ¿no? Porque por ejemplo estudió física, y estudió también psicología, entonces a partir de todo eso que él fue estudiando, él fue armando una teoría sobre el campo social primero, y sobre el campo grupal después, donde se juntaron esas perspectivas, ¿no?
es bien interesante lo que él planteó. Y bueno, y él también hizo experiencias, también como intentando replicar los modos del laboratorio. Ustedes piensen que estas experiencias que se realizaron en el entorno de los años 40, 30, 40, las de Kurt Lewin, digo porque la de Mayo es previa, pero las de Kurt Lewin, fíjense que es un momento donde, bueno, donde la ciencia está sostenida en un paradigma positivista y donde es muy importante que las experiencias sean en condiciones de neutralidad, de apoliticismo, de limpieza, ¿no? asépticas. Entonces, Kurt Lewin lo que hace es replicar esos modos de la ciencia más clásica en el campo social, y realiza unas experiencias que tienen mucho valor, para mi gusto, porque bueno, algunas de ellas terminan generando una valorización particular de la democracia, porque él hace unas experiencias sobre los liderazgos. Piensen que estas experiencias las hace en el contexto del auge del nazismo y del fascismo. Estas experiencias las hace en Estados Unidos, bueno, y se entiende que tienen sentido a la hora de poner en interrogación los modos del nazismo, ¿verdad? Cuando él plantea cuáles son los climas sociales más importantes para el ejercicio de la democracia. Y luego también hace algunas experiencias que tienen como resultado la posibilidad de pensar cómo cuando se decide algo en grupo es mejor, es más fuerte esa decisión, es más tolerable, es más sostenida, y también es una idea que es importante políticamente, ¿verdad? Porque bueno, también va a abonar la idea de la democracia, aunque sea indirectamente, ¿sí? Pero bueno, de este primer momento epistémico, donde se concibe al grupo como una isla, como un espacio cerrado sobre sí mismo, como un espacio homogéneo, lo más importante, y como un espacio que tiene que tener un liderazgo, que tiene que ser un liderazgo democrático, que ese liderazgo democrático está en la figura de quien coordina el grupo. Decía que lo más importante de estas conceptualizaciones, de este primer momento epistémico, tiene que ver con que son conceptualizaciones que responden a una demanda social, ¿sí? Que problematizan esa demanda social, que producen un dispositivo de trabajo, que es el grupo, que producen un coordinador, y que además terminan abonando la valoración de la democracia, ¿sí? En fin, este campo social, según Kurt Lewin, va a ser este campo social que produce, disculpen, la idea del campo social que produce Kurt Lewin la va a retomar Pichon cuando va a pensar también en el grupo como un espacio donde se pueden trabajar algunas cuestiones y donde se pueden visibilizar algunas cuestiones del mundo social, ¿sí? Bien, y además pensemos que cuando se crea este dispositivo, se crea sobre la base de que cuando las personas se juntan se producen cosas, ¿sí? Que no se producen cuando las personas están separadas, ¿sí? Y estas cosas que se producen, entre comillas, son cosas que trascienden su mera sumatoria. Bien. Luego, vieron que dije que la constitución de este campo de lo grupal, de estas perspectivas de lo grupal, atienden a las demandas relativas a la producción, y también atienden las demandas relativas a la salud, ¿sí? A la atención de la salud. En ese sentido, y por eso insisto en que insisto en la idea de epistémico, estamos tratando de ir medio rápidamente también sobre lo que son las bases de estos saberes, de estas perspectivas. Pensemos que la atención de la salud, la atención de las demandas provenientes de la salud para Ana María Fernández van a terminar constituyendo lo que sería un segundo momento epistémico, es decir, una forma diferente de pensar los grupos, ¿sí? Que igual tiene unos antecedentes
que son unas primeras clínicas grupales donde se trabaja mucho con la sugestión. Acá se confunde la idea de grupo con la idea de masa, ¿no? Aparecen unos líderes como los líderes de Le Bon, ¿no? Espero que recuerden eso, como esos líderes que sugestionan y que generan identificaciones y transferencias de tipo masivo. Aquí también se pueden encontrar algunas clínicas bueno, que van a abonar la constitución de los grupos de anónimos, ¿no? En especial en el 35 se constituye la idea de los alcohólicos anónimos, ¿no? Que también son ideas peculiares, que han tenido mucho impacto en las clínicas y donde también hay abordajes identificatorios, hay la preocupación por lo identificatorio. Estas primeras clínicas grupales, en referencia al denominado plus grupal que hablábamos anteriormente, ponen el foco en la existencia sí de ese plus, pero aún no pueden dar sentido a ese plus, ¿sí? Es decir, existe algo que excede a la mera sumatoria de los individuos que componen una situación grupal, pero no sabemos bien qué es, ¿sí? Estas primeras clínicas grupales siguen en esa dirección y la respuesta al qué es la empiezan a dar los psicoanalistas cuando en principio aplican el psicoanálisis a los grupos, es decir, aquello que después tuvo impacto en la Argentina, empieza su desarrollo en Europa, y estos desarrollos lo que hacen es tomar el psicoanálisis tal y como está, tal y como viene del trabajo dual, cuerpo a cuerpo, y lo colocan sobre los conjuntos, ¿sí? Generando una suerte de violencia simbólica importante, ¿no? Porque, bueno, a nadie se le ocurre pensar que no es lo mismo estar de a uno a uno, que estar 10-1, ¿no? De todos modos, hay desarrollos teóricos que hablan de esa aplicación, que es una aplicación bastante acrítica y que además bueno, va a tener algunos efectos, como digo, de violencia simbólica. Por ejemplo, cuando se cree que las personas son todas iguales, porque estas terapias, estos psicoanálisis aplicados, parten de la idea de diagnósticos iguales, y entonces, bueno, en esto de lo igual, por ejemplo, la interpretación se realiza en la situación grupal, y se realiza a uno en el entendido de que va a servir para todos, o se realiza concibiendo al grupo como una especie de ente que siente, piensa y es pasible de interpretación. Ambos modos de trabajo son modos violentos porque destruyen o por lo menos no trabajan con la idea de singularidad, y parten de esta idea de lo homogéneo como una idea, bueno, realmente bueno, que es complicada y que hoy día nosotros la podemos interrogar, pero en ese momento no se entendía así, ¿no? Podemos ubicar en Wilfred Bion, también desde el psicoanálisis, como quien primero inventa algunos modos específicos de trabajo, partiendo del psicoanálisis sobre lo grupal. Podríamos decir que es el primer pensador que empieza a pensar en esa especificidad, en ese plus grupal, pero a partir de la invención, ¿sí? Bion en ningún momento aplica el dispositivo dual, individual del psicoanálisis, sino que inventa un modo de trabajar con los conjuntos de personas diferencial, que bueno, que a partir de eso, aparte de eso, le trajo muchos problemas a Bion, que ustedes los van a encontrar detallados en el texto, yo no voy a entrar ahí. Le trajo algunos problemas con la institución psicoanalítica, pero bueno, ya les digo, léanlo porque es interesante encontrar allí esto. Entonces, ¿cuál es la importancia de Bion? Que sí es un autor que Ana María Fernández ubica dentro de lo que es un segundo momento epistémico. Es el autor que, a partir de su conceptualización, nos permite explicar ese plus grupal, ¿sí? Entonces, ese plus grupal, ¿qué es? El conjunto de personas que reunida produce algo que lo trasciende. ¿Qué produce? ¿Qué es algo que lo trasciende? Bueno, una circulación afectiva,
emocional, una circulación de algunas dimensiones que no están consideradas en todas las otras perspectivas, y que de alguna manera dan sentido a esa reunión, ¿sí? Entonces dice Bion, bueno, cuando las personas se reúnen en una situación grupal, en un conjunto restringido, digamos, aparece un plano que es el de la tarea, bueno, para qué nos reunimos, cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que tenemos que hacer acá, pero a su vez aparece otro plano, que es el plano, dice Bion, de las emociones comunes, es decir, algo que está latente y que se produce cuando las personas se encuentran. Eso latente que se produce cuando las personas se encuentran son afectos, son emociones, que son de tipo primario, que son inconscientes, que no son, no es que las personas sepan lo que les está pasando, ¿no? ¿Quién sabe lo que les está pasando? Y el que les sabe lo que les está pasando es el coordinador, ¿sí? Que deja de ser un líder, como fue en el primer momento epistémico, y pasa a ser alguien que sabe. Esta posición de oráculo, como dice Bion, es una posición que por supuesto tiene una procedencia psicoanalítica, ¿no? A partir de la idea de la existencia del inconsciente, la idea que, bueno, que sostiene y desarrolla Freud, nosotros tenemos que pensar que el inconsciente no está tan a la vista, que quien de pronto empieza a identificar esos aspectos del inconsciente del otro es el psicoanalista, ¿sí? Este psicoanalista entonces se queda ubicado en ese lugar de oráculo, y es quien va a identificar esos aspectos inconscientes que pasan en la situación grupal, ¿sí? Entonces, recapitulando, dice Bion que cuando las personas se reúnen, hay un aspecto que es de tarea, de trabajo, que es consciente plenamente, y luego hay otro aspecto que no está en la superficie, según Bion, ¿no? Según este psicoanálisis, no está en la superficie, está más en un plano latente, y opera inconscientemente, y opera de manera primaria, además, porque dice Bion, bueno, esas emociones comunes, esos afectos comunes, se encuentran en estado puro en la psicosis. ¿Y por qué se producen estos afectos? ¿Por qué se producen estas emociones? Y bueno, porque dice Bion que las personas cuando se reúnen en grupo tienen un temor primario muy importante, que es el temor a perder su, comillas, individualidad, a perder su sí mismo, ¿sí? A quedarse diseminados en la situación grupal. Ese temor tan grave, tan grande, tan importante, tan primario, hace que se enlace ese temor con los otros y se produzca ahí ese afecto, esa emoción común que, como digo, es muy primaria o primitiva y se encuentra en estado puro en la psicosis. Sobre los supuestos básicos no voy a entrar, también para que la clase no se haga tan larga, las van a encontrar ahí muy lindas, desarrolladas en el texto. Y luego, estas perspectivas se ponen en interrogación, entonces tenemos un primer momento epistémico, donde se descubre el plus grupal, donde quien coordina lidera, donde se entiende al grupo como una isla, con fronteras claramente establecidas, donde se trabaja solamente sobre lo explícito, sobre lo manifiesto, donde se trabaja con la preocupación de la democracia, de la representación, de los liderazgos, de la producción, de atender la salud. Luego tenemos las perspectivas que están ubicadas en el segundo momento epistémico, cuyo foco está puesto en la salud, en la atención de la salud, y que el grupo sigue siendo una isla, sigue teniendo una frontera claramente establecida, pero se empiezan a considerar la existencia de otras dimensiones que no están tan a la vista, que son dimensiones inconscientes, que son dimensiones afectivas, y para eso se requiere que quien coordina ya no sea un líder, sino que sea alguien que sabe, porque puede interpretar y dar sentido a lo que pasa, ¿sí? Estos dos momentos epistémicos que agrupan estas teorías, luego son superados, si se quiere, por un tercer momento epistémico, donde todas estas cuestiones anteriores sirven, funcionan, se usan, pero se ponen entre signos de interrogación, ¿sí?
¿Y cómo se ponen entre signos de interrogación? Bueno, se empieza a pensar usando las teorías, como dice Ana María Fernández, como cajas de herramientas. Es decir, las nociones y todas las perspectivas teóricas empiezan a ponerse a funcionar, ¿sí? Empiezan a servir para pensar lo que pasa, y dentro de estas herramientas, digamos, de estas herramientas teóricas, se pone en cuestión esta idea del grupo como isla, ¿sí? En este caso, cuando estamos ubicados en un tercer momento epistémico para pensar lo grupal, ya dejamos de pensar que el grupo tiene una frontera, donde hay una afuera y donde hay una adentro, ¿sí? ¿Y esto cómo? Y bueno, si volvemos al principio de la clase, donde donde estuve trabajando esta cuestión de cómo el psicoanálisis se interroga sobre el campo social y se interroga sobre la idea del consultorio como cerrado, bueno, también después se interroga sobre cómo trabajar lo social en un grupo, ¿sí? ¿Lo social es algo que está fuera del grupo? ¿O lo social es algo que trama nuestras relaciones, nuestras comunicaciones, nuestros modos de pensar, nuestros modos de vivir, nuestros modos de relacionarnos? ¿Sí? Entonces, por eso dice Ana María Fernández, bueno, el contexto es texto, es decir, lo que siempre pensamos, lo que muchos pensaron, está fuera, cerramos la puerta y queda fuera, cierro la puerta del consultorio y lo que pasa en el campo social no existe, bueno, acá la puerta está abierta. Esto quiere decir, bueno, es una metáfora lo que estoy diciendo, no lo estoy planteando materialmente, sino usándolo como metáfora. Abrimos la puerta a la comprensión, a la interpretación, a la significación de las situaciones sociales que también están en nosotros. ¿Sí? Es algo de lo que hemos estado hablando al principio de la UCO, cuando hablamos de la producción de subjetividad, ¿sí? Y voy a poner un pequeño ejemplo para que puedan como, realizar ustedes también la conexión junto conmigo. Eh, eh, Pensar, por ejemplo, cómo el capitalismo trama nuestras relaciones de pareja, ¿sí? El capitalismo no está fuera de nuestras parejas, está tramando la pareja, ¿sí? Si la pareja está constituida o mantiene relaciones que son de consumo entre sí, bueno, ahí ya podemos encontrar un rasgo constitutivo, ¿verdad? De nuestros modos de relacionarnos. No está fuera de la pareja, está en la pareja. Y acá es lo mismo, ¿sí? Este campo social que queda en llamas en determinado momento, ¿no? ¿A dónde lo dejo? ¿Afuera o adentro? ¿Dónde está? Cuando yo coordino un grupo terapéutico en mayo del 2021, la pandemia, ¿está afuera o está adentro? Si la pandemia resulta que termina diagramando nuestro modo de trabajo, si la pandemia genera que solo nos podamos conocer a través de las cámaras en este momento, ustedes y yo, si la pandemia genera que un grupo terapéutico lo tengamos que coordinar a través del Zoom, entonces la pandemia está como contexto afuera o está tramando nuestro modo de relacionarnos. Y entonces, esta idea de, en estas perspectivas de lo grupal, también interrogar la frontera entre la adentro y la afuera, también nos tiene que ayudar a pensar cómo en una situación grupal no hay solo situaciones psíquicas, mentales de las personas que están ahí, sino que también están las dimensiones políticas, distintas dimensiones sociales, dimensiones institucionales, que están todas operando juntas y a la vez en la situación grupal. Y por eso Ana María Fernández aquí hace referencia a la procedencia etimológica de la palabra como nudo, recuerden que ya se los planteé un ratito antes, en el sentido de entender que todas estas dimensiones operan construyendo nudos, constituyendo nudos, que son importantes, no solo los anudamientos en sí que se producen, sino cada uno de los hilos que componen el nudo. Y entonces, en este caso, no va a ser solamente importante lo que le pasa a cada una de las personas, sino lo que le pasa al conjunto y qué tipo de relaciones se establecen en estas situaciones grupales, donde entonces se pone también en interpelación todos los dualismos que estuvimos viendo al principio del curso, ¿sí?
el dualismo psíquico-social, el dualismo individuo-sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, hemos visto que está todo ahí, latiendo en la superficie, ya no oculto, ya no guardado, ya no en la profundidad, sino que está todo a la vista, ¿sí? Lo único que hay que hacer es poder pensarlo. Recuerdan que también fue cambiando el lugar de quien coordina. En aquel momento de las perspectivas ubicadas en el primer momento epistémico, el que coordina lidera. En el segundo momento, en las perspectivas más relacionadas con el psicoanálisis y con la clínica grupal, el coordinador es quien sabe. En este momento, el coordinador, tomando en cuenta todo lo que acabo de decir, lo que hace es interrogar. No puede atribuir un sentido a lo que pasa, ¿sí? Tiene que partir de la idea de que ahí hay muchos más sentidos posibles, y que hay muchos más sentidos de los que puede reconocer, ¿sí? ¿Y eso por qué? Y bueno, porque quien coordina también se interroga sobre su propio lugar, también se sabe tramado, hablado por instituciones, por teorías, por grupos, por familias, por momentos sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso, necesitamos poder tener presente que estas perspectivas que se ubican en un tercer momento epistémico son perspectivas que abonan la importancia de ubicar la multiplicidad de sentidos, que abonan la incomodidad, es decir, ese modo de la interrogación permanente, ese modo de la pregunta, eso de lo problemático que a veces no se resuelve y que insiste como pregunta. Y bueno, y por supuesto, el grupo ya no es una isla, el grupo ya no es un espacio cerrado sobre sí mismo, sino que es algo que habilita a muchos sentidos posibles, ¿sí? ¿Hay un sentido de grupo? ¿O es más importante ubicar cuáles son los sentidos que podemos ver que se despliegan en una situación de grupo? ¿Sí? Y aquí también remarcamos la importancia del heterogéneo, no aquel psicoanálisis que partía de los diagnósticos idénticos, de los diagnósticos iguales para todos los participantes, sino la relevancia en sostener los aspectos que hacen a la heterogeneidad, ¿sí? Aspectos que hacen a la puesta en juego de las diferencias, de lo diverso, ¿sí? Más en la dirección de considerar lo heterogéneo como potencia, ¿sí? Aquí espero que ustedes hagan el enlace con lo que estuvimos trabajando acerca de Negri y de Hart, acerca de multitud, en esto de hacerle lugar a la heterogeneidad, ¿sí? Y entonces, para ir terminando, poder pensar que esto que yo les decía hoy más temprano, aquí en el Río de la Plata tenemos una psicología social que tiene fuerte impacto en nuestras prácticas, que nos ha hecho pensar que el grupo es todo, que nos ha hecho pensar que Pillon es todo. Y bueno, este texto de Ana María Fernández, que se desarrolla a pensar el campo de lo grupal, nos permite pensar que lo grupal ha sido un modo de intervención, ¿sí? Ha sido un objeto de trabajo, ha sido un modo de pensar las prácticas, pero podemos generar una suerte de torsión, a ubicar toda la cantidad de dimensiones que están presentes en nuestro trabajo, cuando nos reunimos en grupos o en colectivos. Nos permite como generar la idea de que es necesario poder visibilizar qué hablamos, de qué hablamos, quiénes hablamos, qué nos habla. Es necesario poder ubicar que en cualquier situación de trabajo estamos viviendo en situaciones de anudamiento, compuestas por esos nudos, esos anudamientos compuestos por múltiples hilos, que tenemos que poder tener presente que esos hilos siempre están operando. Al mismo tiempo que tenemos que tener presente que siempre están operando, tenemos que tener presente que cuando trabajamos también tenemos limitaciones con respecto a lo que podemos ver, con respecto a lo que podemos escuchar, con respecto a lo que podemos pensar, y que esas limitaciones que tenemos están directamente relacionadas con que cada uno de nosotros somos efecto
de una formación subjetiva particular que nos habilita, nos permite algunas cosas y otras no. Bueno, espero haber sido todo lo clara que he intentado ser. Estos son temas un poco arduos y la verdad es que este módulo es un poco largo. Aquí quisimos pintar como unos pantallazos. Sí, ahora digo pintar y pienso, bueno, como un boceto de algunas líneas principales. Los textos están suficientemente claros como para que ustedes se soporten allí. Y también les invitamos a seguir pensando estas cuestiones en los plenarios, que es donde, bueno, donde nosotros podemos insistir en interrogarnos sobre estas cosas, seguir pensando estos temas. Bueno, les mando un saludo, espero que se cuiden y que sigan lo mejor que puedan. Y bueno, y nos vemos pronto.